Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Hoy tenemos un tema súper interesante, que es uno de los textos importantes del budismo, de Jetsun Dragpa Gyaltsen, que es uno de los sakyas, de los 5 sakyas. Tiene que ver, es sencillo y corto, con desprenderse de los 4 apegos, que básicamente son, y ahora lo vamos a revisar, el apego a esta vida, abandonar el apego del samsara, que ahora explicaré que es el samsara, y también el dharma, abandonar el apego a nuestro interés propio y abandonar el apego a la existencia propia. No salir corriendo, porque si lo tomáis así a pecho, como lo acabo de leer, es como una autoliquidación, apaga y vámonos. No, que está muy chulo, está muy interesante y la verdad es que vale la pena. ¿Quién era Jetsun Dragpa Gyaltsen? 1147-1216. Fue un líder espiritual tibetano y el tercero de los 5 patriarcas Sakya. También fue el gurú de Sakya Pandita. ¿Y qué es el Sakya? Es una escuela de budismo tibetano que toma ese nombre porque allí se asentó su primer monasterio, en el 1073. Su fundador de la escuela Sakya fue Konchok Gyalpo, y fue continuado por lo que se llaman 5 patriarcas, que son Sachen Kunga, Lopon Sonam, Jetsun Dragpa Gyaltsen. Vamos a trabajar sobre este. El tercero, Sakya Pandita y Drogon Chogyal. Los nombres son, pues tibetanos, ya sabéis. La escuela Sakya es la custodia principal de la enseñanza del camino del fruto o del resultado. Este camino fue transmitido en la India por el maestro Gayadhara, discípulo de Virupa, al erudito y traductor Drompi Lotsawa Sakya. En fin, esto es como introducción básica, esencial, nada más, para saber de dónde viene la película esta. Así que vamos a revisar ahora, juntitos, esos 4 apegos, que son súper sencillos y clarificadores. Dice así: es necesario, esto es en cuanto a la promesa del escribir, es necesario poner fin a los comportamientos contrarios al Dharma. ¿Y qué es el Dharma? El camino correcto. The right way of living. El camino correcto. Repito, es necesario poner fin a los comportamientos contrarios al camino correcto, al Dharma. Por tanto, para poder practicar el camino correcto, Dharma, he aquí la instrucción para desprenderse de los 4 apegos, que ahora ofreceré a tus oídos. Si tienes apego a esta vida, no eres un verdadero practicante espiritual. Si tienes apego al samsara, vamos a ver qué es el samsara. El samsara es el ciclo de nacimiento, vida y muerte, también conocido como encarnación, renacimiento en el budismo. Dicho esto, si tienes apego al samsara, este apartado en particular es súper interesante, lo que explique y cómo lo explica. No tienes renuncia. Repito, si tienes apego a esta vida, no eres un verdadero practicante espiritual. Si tienes apego al samsara, no tienes renuncia. Si tienes apego a tu interés propio, no tienes bodhicitta. Si hay aferramiento, no tienes la visión. Es decir, bodhicitta es el deseo de obtener la iluminación o la budeidad. El que obtiene el bodhicitta se llama bodhisattva. Entonces aquí tenemos ya descritos los 4. Si tienes apegos a la vida, no eres un verdadero practicante espiritual. Si tienes apego al samsara, al ciclo este de repetición, muerte, vida,
vuelta, no tienes renuncia. Si tienes apego a tu interés propio, no tienes bodhicitta, es decir, no llegas a la budeidad, la iluminación, y si hay aferramiento, no tienes la visión. Ahora vamos a ir uno a uno, porque aquí lo explica de una manera, a mí me fascina el segundo, el del samsara. 1. Abandonar el apego a esta vida. El primer paso es abandonar el apego a esta vida. Y atentos aquí lo que viene, porque claro, como lo he contado al principio, pues es como decir, madre mía, qué torrao, qué tostao, que nos cuenta la vida ya va a ser toda santidad, reclusión. No. El primer paso es abandonar el apego a esta vida. La disciplina, el estudio, la reflexión y la meditación practicadas pensando solamente en esta vida, abandónalas, pues no son el Dharma, el camino correcto. Atentos, esto está muy bien, ¿no? Es extraño, esto como que nunca lo hemos oído, o pocas veces. El primer paso es abandonar el apego a esta vida. La disciplina, fuera. El estudio, fuera. Claro, no tomarlo esto como en plan cachondeo. La reflexión y la meditación practicadas pensando solamente en esta vida, es decir, el resultado, abandónalas, puesto que no son el Dharma. Para empezar, practicar la disciplina es poseer la causa para alcanzar los reinos superiores, la escalera que conduce a la liberación y el remedio que elimina el sufrimiento. Es decir, apego significa soltar, entender la disciplina, que puede ser técnica. A veces la disciplina tiene más, es como un uso de la técnica. Trascenderla. Repito, para empezar, practicar la disciplina es poseer la causa para alcanzar los reinos superiores, la escalera que conduce a la liberación y el remedio que elimina el sufrimiento. Sin disciplina no se puede lograr, pero si la observas por apego a esta vida, tendrás la causa raíz de las 8 preocupaciones mundanas. Criticarás a los que tienen mala conducta, tendrás envidia de los que llevan una verdadera disciplina. Tu disciplina se convertirá en mera hipocresía y sembrará las semillas para renacer en los reinos inferiores. Abandona, pues, esta disciplina falsa y artificial. ¿A qué os suena esto? A tantas cosas que hemos contado aquí, que he contado aquí acerca de yo me sacrifico disciplinado, hago lo que no hace nadie, porque a mí me tocó esto y esto. Tú te llenas de derechos y de repente cuando llega uno y dice, ¡fum!, que entiende la disciplina de otra manera. Vamos, te lo voy a poner en términos medio ofensivos, que se pasa por el arco del triunfo la disciplina porque lo ha entendido. Entonces a ti te entran los 7 males. Porque tú tienes mérito y el otro no. Y tú le haces la vida a los demás tan amarga como tu sacrificio. Esto es lo que está contando. Una persona que se dedica al estudio y la reflexión goza de la riqueza de adquirir toda clase de conocimientos, sostiene una antorcha que disipa la ignorancia, conoce el camino por el cual guiar a los seres vivientes y poseer la semilla del Dharmakaya. Siendo Dharmakaya significando esencialmente el cuerpo de la verdad. No tiene forma, no tiene sustancia, no tiene ningún concepto de ninguna clase. Incluye la existencia y la no existencia. El estudio y la contemplación son, por tanto, indispensables, pero quienes los practican por apego a esta vida, es decir, apego intelectual, obtienen en cambio la riqueza del orgullo y la arrogancia. Se arrogan el significado de las cosas para entendernos, como han hecho con la Biblia y tantas otras cosas. El desdén por los que no tienen tal conocimiento y contemplación y envidian a los que logran el estudio y la reflexión genuinos. Esto es importante, está hablando del intelecto. Y nos está diciendo, como expliqué en los podcasts de meditación de Jacobo Greenberg, nos habla sin ninguna duda de que ese conocimiento es necesario cuando empezamos a meditar. Pues saber conceptos. ¿Qué significa Dharma? ¿Qué significa el tercer ojo?
¿Por qué aprieto y extiendo el cuerpo así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La glándula pineal, ¿por qué? ¿Qué significa o qué significa a través de la persona que me explica qué es la conciencia cósmica, qué es el prana? Eso hemos de saberlo, porque eso es conocimiento, simplemente, sin más. El estudio y la contemplación son, por tanto, son indispensables, pero quienes los practican por apego a esta vida obtienen, en cambio, la riqueza del orgullo y la arrogancia, el desdén por los que no tienen el conocimiento y contemplación y envidian a los que logran el estudio y la reflexión genuinos. Por eso, mi idea en este canal es todo el tiempo invitaros a buscar por vosotros mismos para que no nos traten como imbéciles, como analfabetos, que es lo que hacen todo el tiempo. Tú estás capacitado para todo. ¿Por qué? Porque lo dices tú. ¿Cómo? Porque lo dices tú. Podrás no saber física cuántica, como yo sé, pero ¿qué tiene que ver eso para leer física cuántica, para entender el significado de la física cuántica, o filosofía, o técnicas de meditación, o cuestionar la Biblia, el Gita y al Susun Corda? Permiso no requerido. Desvergüenza invitada. Sí. Buscando siempre más discípulos y riquezas, apuntaros esta porque es que el texto me encanta, ¿eh? Buscando siempre más discípulos y riquezas, se han adueñado de la causa raíz para renacer en los reinos inferiores. Buscando siempre más discípulos y riquezas, ¿quién está aquí metido? Bueno, hay uno de Texas que es muy divertido. Olin, creo que se llama, que este reúne todos los días ahí, 2 días a la semana, 37.000 feligreses en un estadio de fútbol. Un telepreacher fantástico. Pero ¿quién es esto? Esto es todo. Captando, ¿quién? El islamismo, el catolicismo, el budismo, esto es budista, ¿eh? Los centros meditativos, los guías espirituales, los gurús, los coaches. En el momento que encontremos marketing, perdón, lo siento mucho, marketing, en cualquier discursito, nos estamos saltando estas cosas. Sí, yo entiendo que uno se pueda ganar, vamos, es que no lo entiendo, es que lo acepto, que se gane la vida como quiera, ¿de acuerdo? Pero cuando hay marketing, cuando hay estudio de marketing, cuando hay publicidad en el sentido de curso que te enseño, te pongo las gafas virtuales, cuando reúnen en un estadio 10.000 personas, 15.000 personas, tanto el de la mandíbula como otros que hay tantos muchos en América Latina y en España, de esos que pasan por el pueblo que está sentado ahí en bancos y los toca y se caen para atrás porque dicen que los curan, pues eso es imbecilidad, perdón. Yo lo veo así. Eso no es cuestionamiento, eso no es preguntarse, pero es que nosotros queremos eso, nos mola eso. Cuando en un evento de Tony Robbins aparece así aleatoriamente una elegida que resulta que está más buena que comer con los dedos, rubia que aparece por ahí, o un musculitos que aparece por ahí elegido, qué casualidad, aleatorio, eso no es aleatorio, eso es marketing, eso es propaganda. Repito, el estudio y la contemplación son por tanto indispensables, pero quienes lo practican por apego a esta vida obtienen en cambio la riqueza del orgullo y la arrogancia, el desdén por los que no tienen tal conocimiento y contemplación, y envidian a los que logran el estudio y la reflexión genuinos. Es que cuando la Iglesia acoge a los feligreses que, por ejemplo, pues son los de abajo, vamos a llamarlo así, socialmente, porque no tienen recursos, se está aprovechando de ellos porque los trata como tontos. Bueno, no tienen nada de tontos. Lo que no tienen son medios, pero tontos no. Y les prometen, llegarás. En esta vida no, llegarás en la siguiente. En la siguiente te tendrás lo que te falta en esta, pero sí aguanta. Esto es muy kármico también, muy hindú. Tú aguanta porque la otra vida fuiste un cabrón redomado, así que ahora te toca servir. Hostia. Buscando siempre más discípulos y riquezas, se han adueñado de la causa raíz para renacer en los reinos inferiores. Abandona, pues, el estudio y la reflexión motivados por las 8 preocupaciones mundanas. ¿Y por qué digo esto? Porque en el momento que no entramos en libertad y salimos en libertad, pues ya está, nos han metido el gol, que no pasa nada, ¿eh? Yo he hecho cursitos y voy a hacer cursitos del tipo que me dé la gana y más.
Yo no estoy diciendo que no lo haga, yo lo voy a hacer. Cada vez he hecho menos, pero que he hecho y me han gustado mucho. Aquí la historia reside en que el que te lleve o al que vayas te diga lo que tienes que hacer. Nadie te puede decir lo que tienes que hacer. Nadie nos puede decir. Me refiero con coacción. No, si te sales de mi sistema, pues bueno, pues ya no es mi sistema y tendrás problemas. Por ejemplo, anda a cagar. Sistemas hay 10.000 y técnicas 10.000. Porque el ser humano tenemos esa cosa que cuando ya tenemos un poquito de ¡ay, que tengo tirón! Pues eso el ego te lo infla. Y si te pones a contar a los demás lo que tienen que hacer, pues ya ni te cuento. Y si los demás te siguen, como siguen muchos y muchas y muchas, pues pasa lo que pasa. Aquellos que se entrenan en la meditación poseen el remedio que cura las emociones negativas, el fundamento para lograr el camino a la liberación, la riqueza de la comprensión profunda del estado natural y la semilla para alcanzar la budeidad. La meditación es por tanto indispensable, pero los que meditan pensando solo en esta vida encuentran ajetreo y diversión incluso en la soledad. Su práctica de recitación se convierte en cháchara sin sentido. Desdeñan a quienes verdaderamente estudian y reflexionan. Tienen envidia de los demás meditadores y su propia práctica es pura distracción. Abandona, pues, la meditación basada en las 8 preocupaciones mundanas. De nuevo, porque este último mensaje es medio dobladito, conforme lo cuenta. Envidia, escuchar buena cosa. Hay muchas técnicas de meditación, como estamos haciendo así, hacer la que os dé la gana. En el momento que salimos y entramos en libertad y salimos en libertad, se acaba el rollo de cuál es mejor o cuál es peor. Tú eliges la que tú quieras. Y se acabó y ya no hay envidia. Y por eso digo en este canal muchas veces, ¿vale la meditación? Sí y no. ¿Valen los viajes psilocibinos? Sí y no. Sí y no. 2. Vamos al segundo punto. Abandonar el apego al samsara. El ciclo de la vida, vida, muerte, nacimiento, estas cosas tan fantásticas. Para alcanzar el nirvana, el estado más allá de todo sufrimiento, abandona el apego a los 3 reinos del samsara. Y para abandonar el apego a los 3 reinos, reflexiona sobre los defectos de la existencia samsárica. Primero, está el sufrimiento del sufrimiento, que es el sufrimiento de los 3 reinos inferiores. Contémplalo profundamente y se te pondrá la piel de gallina. Si cae sobre ti, será más de lo que puedas soportar, pero al no practicar la virtud de la contención, sigues arando los campos de los reinos inferiores. Es que el sufrimiento del sufrimiento es lo que tenemos muchos en la vida. El recreo por el sufrimiento. Pero es que más, nos han dicho que sin sufrimiento y sin dolor ganarás el pan con el sudor de tu frente, o sea, te joderás bien jodido. Es un apego ya al sufrimiento. Sin eso no hay éxito, por ejemplo. ¡Apa! ¿Pero qué tiene que ver el sufrimiento con hacer las cosas? Contempla el sufrimiento del cambio y cómo puedes caer de los reinos superiores a los inferiores. Como Indra, el rey de los dioses, puede renacer como un simple mortal. El sol y la luna se pueden ensombrecer y el emperador del mundo entero puede renacer como un humilde sirviente. Puedes confiar en estos ejemplos, porque se encuentran en las escrituras, pero son difíciles de comprender para los seres comunes. Mira pues con tus propios ojos, amigos. Los cambios que se producen en los seres humanos. Los ricos se convierten en mendigos, los poderosos se vuelven débiles, de muchas personas solo sobrevive una y así sucesivamente hasta límites inimaginables. Contempla ahora el sufrimiento de lo condicionado. Observa cómo nunca se acaban las cosas por hacer. Los muchos sufren y los pocos también padecen. Sufren los ricos y los hambrientos también. Dedicamos toda nuestra vida a prepararnos y en medio de los preparativos se nos lleva la muerte. Y ni siquiera en la muerte dejamos de prepararnos. Una vez más, nos preparamos para la siguiente vida. Qué perversidad es aferrarse una y otra vez a este cúmulo de miserias que es el samsara. Cuando nos liberamos de estos aferramientos, hallamos el nirvana. Y en el nirvana,
logramos la felicidad duradera. Canto mi realización, libre de apego a esta vida y al samsara. Vamos al tercero. Abandonar el apego a nuestro interés propio. Pero liberarme solo a mí no traerá ningún beneficio, porque los seres sensibles de los 3 reinos son todos mis padres y madres. Qué horrible es abandonar a mis padres en este terrible sufrimiento, anhelando y buscando únicamente mi propia felicidad. Así pues, que todo el sufrimiento de los 3 reinos madure sobre mí, que mis méritos beneficien a todos los seres sensibles y por las bendiciones de estos méritos, que todos los seres alcancen la budeidad. Interés propio es súper lícito. Cuando el interés propio, que es súper lícito, implica que tú te lleves por delante a todos o que abuses de otros en todos los ámbitos, económico, político, social, emocional, amoroso, no es lícito. Y no es lícito significa que mueves una energía que es cabronarra. Por lo tanto, como ya hablamos en ese podcast acerca de la vibración, el viaje de la mente, lo entenderéis perfectamente a qué me refiero. Interés propio siempre. ¿Con qué? Con conciencia. Eso quiere decir que en tu interés propio no te defiendas de alguien que te quiere atacar, robar, ningunear, joder, apoderarse de ti. Por supuesto que no, dale con ello. Eso es muy fácil de entender. A veces no nos da la gana de entenderlo. Por eso hay que entrar en libertad. A más apegos, a más apeguitos de todo tipo, pues el interés propio se confunde más. Es más, tú o yo nos atrevemos a decir incluso que el interés propio abraza a más gente. Eso a veces es hasta cuestionable. 4. Abandonar el apego a la existencia propia. Aún así, por mucho que progrese en el Dharma, mientras exista el aferramiento a un yo, no hay libertad. Para explicarlo con más detalle, si te aferras a la existencia, no hay liberación. Si te aferras a la no existencia, no hay renacimiento en los reinos superiores. Si te aferras a los dos, eres simplemente ignorante. Haz, por tanto, todo lo que puedas por permanecer en la no dualidad. Todas las cosas y los sucesos son el dominio de la mente. Esto es mágico, este texto. Todas las cosas y los sucesos son del dominio de la mente. Así pues, no busques al creador de los 4 elementos ni en la simple casualidad, ni en un Dios todopoderoso. Fijaros lo que dice, ¿eh? Haz todo lo que puedas por descansar en la naturaleza más íntima de la mente. La naturaleza de las apariencias es como una ilusión mágica, y la forma en que surgen es por medio de la interdependencia. Así es la realidad de las cosas, que no puede ser expresada con palabras. Haz, por tanto, todo lo que puedas para descansar y por descansar en un estado más allá de toda expresión, por el mérito de la virtud de explicar el desprenderse de los 4 apegos, que las 7 clases de seres vivientes sean conducidas al estado de la perfecta budeidad. Pues ahí os dejo, queridos amigos, con esta joyita que a mí me ha encantado. Me parece fantástica. En el budismo también hay gente que va por libre, que cree en esa libertad. Lo explica aquí, los 4 apegos. Desprenderse de los 4 apegos. Que tengáis un excelente día. Mañana otro poquito más. Cuidaros mucho. Chao.